Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax. Saúl, bienvenido a Next Noticias. Gracias, buenos días Fernando, Blandón, todo el equipo que labora con ustedes en estos momentos, quienes nos ven por la señal de televisión y quienes nos verán también por las redes sociales, sin duda. Buenos días a todos. Saúl, ayer ustedes hicieron varias cierres de calle porque insisten, este decreto que está a discusión en la Asamblea es realmente en el fondo una reforma al Código de Trabajo. Sin duda, y no solo el proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que presentó la señora Doris Zapata en nombre del Gobierno Nacional aprobado en el Ejecutivo del señor Cortizo, sino también los decretos ejecutivos 101, 96, entre otros, que de forma reiterada y sistemática durante todo este tema de pandemia y de declaración del estado de emergencia nacional, se ha legislado y se ha arrinconado a los trabajadores. El problema que nosotros vivimos con relación a la pandemia, en teoría debió haberse distribuido las cargas entre los sectores sociales del país para enfrentar este problema. No obstante, la política del señor Cortizo ha sido contundente en función de defender los intereses del que más tiene, me refiero al sector patronal y en especial lo de mayor capital, el capital más grande del país y transnacional, y han abandonado a los trabajadores a su suerte. Es así que el decreto 101, ya aprobado y promulgado en Gaceta Oficial, permite bajar la jornada de trabajo a la mitad y con ello los salarios. Aquí hay una clara violación a preceptos constitucionales que establecen tanto jornadas mínimas de 8 horas, en el caso diurno, de 7 y media en el caso mixto y de 7 horas en el caso nocturno. Esos son preceptos constitucionales, así como garantizar un salario mínimo. Al bajar la jornada de trabajo y bajar los salarios no se está garantizando salario mínimo. Esto es importante decirlo. Y con relación al proyecto de ley que reincorpora bajo el criterio único del empleador de forma gradual a los trabajadores, también se violenta el precepto constitucional del trabajo, que es un derecho y un deber del individuo, que es parte pues, de esta reforma. Otro elemento fundamental que se está, digamos, pretendiendo arrebatar a los trabajadores el pago de los recargos de las horas extras, sí, que como todos entendemos, cuando se trabaja en la jornada diurna, la hora extra es 25% de recargo, cuando se trabaja en la jornada nocturna es un 50% de recargo, cuando excede de 3 diarias y 9 semanal hay un recargo adicional de 75% y hay otros punitivos que se van sumando en función de evitar precisamente el trabajo de horas extra. Aquí se quiere reducir todo a 25% y en el caso de las jornadas extra en días de fiesta y duelo nacional se rebajan de 2 tiempos y medio a 1. Así que es una situación en la que prácticamente se le sigue cargando a la población, el pueblo trabajador, tanto formal como informal, la crisis. Hay otro elemento y es la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Mientras que el código solo permitía 4 meses, este proyecto de ley pretende llevar la suspensión temporal de los contratos de trabajo a diciembre, es decir, que tendrían 9 meses los trabajadores en las condiciones en las que el gobierno los ha enviado a sus casas. Por un lado, estamos totalmente de acuerdo que para cortar la línea de transmisión es requerido, sin duda, un cerco sanitario, pero este cerco sanitario no puede convertirse en cerco de hambre, que es lo que ha ocurrido. Al no garantizar ingresos, simplemente se mandó a la casa a esperar una bolsa de 18 o 20 dólares al inicio, después papeles por el orden de 40 balboas, se llegó a 80, ahora se habla de 100. Este vale digital no le llega a todos los trabajadores, parece que si tienen el 100%, meten el 50% en un mes, lo sacan en el otro, y es un modo operandum con el que no le llega esto. Hemos calculado más de 70,000 trabajadores que no le llega el vale digital. Sí. Y obviamente al prolongar estos 5 meses más es prácticamente decirle a la gente sigan aguantando hambre en condiciones en las que se da. Y se viola el fuero maternal, que es otro elemento constitucional que protege sin duda a la mujer en estado de gravidez, al niño,
tanto en el periodo de gestación como una vez nace, y prácticamente todos estos derechos que la propia Constitución establece en el capítulo del trabajo simplemente se están vulnerando. Es decir, que el entramado jurídico que ha legislado el señor Cortizo y su gabinete en medio de esta situación y ahora la pretendida reforma, simplemente se lleva por calle la constitucionalidad de los derechos mínimos garantizados a los trabajadores, al igual que los derechos de carácter legal, porque hay decretos aquí que violan claramente el Código de Trabajo. ¿Qué proponen ustedes, Saúl? Fíjate, para atender este problema de crisis, sí, lo que propusimos en la mesa era la necesidad de que se le entregara a cada trabajador con contrato suspendido un subsidio del Estado o bono de 500 balboas. La Comisión de Salario Mínimo, en diciembre del año pasado, al hacer el estudio final de cuánto cuesta el costo de la canasta básica de alimento para una familia de 4 personas en Panamá, estableció que el valor de esa canasta básica de alimentos está en $317. De allí sale un primer tramo de los 500 que hemos planteado. El segundo tramo está calculado en función de los medicamentos. Como todos sabemos, en este país, de forma burda y bruta, los precios de los medicamentos están exorbitantemente altos y obviamente así es como llegamos a esa situación. De igual forma, hemos planteado el tema de una renta mínima de 500 balboas a la población que alcanza el 45% de la población económicamente activa que está en la informalidad y que de igual forma se le ha enviado a su casa sin un real sustento. Hemos planteado una renta mínima de 500. Hemos planteado la necesidad de que haya un impuesto, si se quiere, transitorio a las fortunas para que ayude a financiar estos temas. Prohibir el despido. Fíjate que el gran capital, tanto en supermercados como el caso de la compañía de aviación, como el caso de cervecerías, etcétera, lo que han aportado son despidos a los trabajadores en vez de ayudar a sostener los empleos. Y obviamente estos despidos se están realizando de forma indiscriminada, especialmente incluso en áreas donde no se ha cerrado en estos momentos y donde se refleja alta ganancia. Es decir, que al final lo que nosotros aspiramos es que esta carga no solo sea puesta en las espaldas del pueblo trabajador panameño, del pueblo en términos general, sino que también los empresarios carguen una parte del problema y el gobierno cargue otra. Pero esto no ha sido posible porque al final el gobierno y los empresarios son una sola cosa y lo que pretenden es que el pueblo humilde, honesto y trabajador cargue la crisis sin ver afectados los intereses del que más tiene. Y sumado a esto, Correa, está el tema de Chapman. Fíjate que en medio de esta crisis quieren aprovechar para avanzar en varios temas que ellos saben no poder implementar en tiempos normales sin que haya una batalla titánica en el país por defender los derechos. Me refiero, por un lado, al tema de contratación extranjera. Esto no es nuevo y la solicitud de los empresarios de reformas al Código de Trabajo es una aspiración vieja. Pero ¿en cuál es la filosofía de esta reforma? Es robarle al trabajador para darle al empresario. Es decir, es robarle al pobre para darle al rico. Así se puede resumir esto. Y en el caso, por ejemplo, de la contratación extranjera, el artículo 73 constitucional prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros en detrimento del trabajador panameño y sus condiciones de trabajo. ¿Y esto qué implica? Esto implica que lo que pretenden con contratación de trabajadores extranjeros es empeorar las condiciones de trabajo. ¿Qué significa desde el punto de vista de la economía política? Significa incrementar el ejército de reserva, es decir, la cantidad de trabajadores, y al incrementar esta cantidad de trabajadores, obviamente eso presiona los derechos laborales a la baja. Baja el salario, como todos sabemos, y bajan las prestaciones sociales. Entonces, adicionalmente a eso, la campaña mediática que sostiene los representantes del gran capital que a tutiplay tienen acceso a todas las corporaciones de medios de comunicación, fundamentalmente MECO y TVN, ahí esa campaña sostenida de querer arrebatarle los derechos pocos que ya tienen los trabajadores
en este país en medio de la crisis. Entonces, esta es una situación realmente vergonzosa en función de que no se quiere respetar lo mínimo para la sobrevivencia del pueblo panameño. Y otro gran tema, Fernando, que tiene que ver con el tema laboral, es el tema del seguro social. Como todos sabemos, ya hace 4 meses más de 270.000 trabajadores no cotizan al seguro social. Prolongar esta situación a diciembre concitaría claramente a que ese hueco financiero en las finanzas del seguro social se sigue incrementando. Y de hecho, ya han sonado las alertas en función de liquidez por las recaudaciones que requieren. Y al final, aquí estamos frente a una crisis por todos los costados que podemos analizar, incluso en el tema sanitario, que ha sido un total fracaso las políticas públicas del señor Cortizo y quienes las han dirigido, que han concitado claramente al incremento de los números de personas contagiadas y de fallecidos. Aquí hay más de 1.100 panameños y panameñas que han perdido la vida. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos, etcétera. Y casi más de 55.000 panameños contagiados, y el número es imparable en estos momentos. La forma de atender esta crisis realmente ha sido desastrosa, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista socioeconómico del pueblo y desde el punto de vista laboral. Saúl, ¿cuántos trabajadores entran o van a retomar sus obligaciones laborales a partir del lunes en Herrera, Los Santos y Veraguas, que se abre el sector? No se tiene una cifra, porque aquí se habla de forma muy alegórica por parte de las autoridades, y más bien parece cliché publicitario sus informaciones. Fíjate que al anunciarse eso se dice que a las empresas que se les dé permiso, pero podemos hacer una comparación práctica. En el bloque 2 se le comunicó al país que se iban a reaperturar proyectos prioritarios públicos aprobados por el MINSA. Esos proyectos prioritarios públicos fueron inicialmente 11 y han llegado a 14 en estos momentos. La suma de todos los trabajadores laborando, por lo menos en la construcción de esos 14 proyectos, no llegan a más de 600 trabajadores. Entonces, obviamente, si eso es así y vemos que puede ser la tónica, es decir, que no se sabe claramente qué va a ocurrir allí, porque de aquí al lunes, ya hoy es miércoles, en 2 días es imposible que la patronal del área pueda hacer todas las gestiones para levantar o solicitar, más que levantar, solicitar la reapertura de determinadas actividades económicas. En el caso de la construcción se anunció reaperturas en ese área de construcciones privadas, pero hay mucha incongruencia y creo que esto lo comparte el pueblo y ustedes quizás tengan la misma óptica. Pero ayer cuando veíamos la noticia, en el caso, por ejemplo, de Coclé, donde los médicos de forma sostenida en el hospital han venido haciendo protestas, primero por el tema de los insumos y segundo porque anuncian que ya la capacidad de los hospitales está prácticamente al tope. Obviamente anunciar que se reabre simplemente sería lo mismo que pasó en el resto del país con el bloque 1 y 2, porque no hay garantías. Ahora el problema que tenemos es que esto está fuera de control, y creo que Lao ayer habló de algo que al final le impusieron al pueblo con sus políticas fracasadas, y es la inmunidad llamada de rebaño. Eso no ha servido en ningún país donde se aplicó, especialmente en los países de Europa. Se contaron decenas de miles de muertos y aparentemente eso es lo que ellos le están imponiendo al pueblo panameño, sin importarle su vida, sin importarle su salud y obviamente mucho menos importarle sus derechos mínimos desde el punto de vista humano y desde el punto de vista laboral. Entonces, escuchaba la entrevista que sostenían ustedes hace poco con uno de los ministros de Estado, creo que era el de Vivienda. Correcto. Y hablaban, él insistía en su cierre de quienes todo lo ven mal o los jinetes del apocalipsis. No, ellos son los jinetes del apocalipsis, son ellos los que están dirigiendo las políticas públicas, son ellos los que han abandonado al pueblo panameño. Aquí se anunció a 1.000 millones de rescate a la banca,
y en el mismo sentido se anuncian acumulación de la banca gigantesca en este país. Y resulta ser que para rescatar al pueblo llegan con bonos de 20, 40, 80 y ahora vale de 100 que no le llega a todo el mundo. Se ha anunciado préstamo para el gran capital. ¿Y quién va a rescatar al pueblo panameño? Por eso es que nosotros hemos sostenido que el rescate de la vida humana es un elemento fundamental en medio de esto, por eso los 500 balboas, pero los 500 balboas ¿qué garantizan? Garantiza que la economía no vaya al piso totalmente, porque el poder de consumo de la población hace, obviamente, poder demandar bienes y servicios que requiere, por un lado, y por otro lado sostiene también los puestos de trabajo, pero eso no lo han querido realmente hacer aquí así. Si analizamos el caso de Europa, por ejemplo, diseñaron los ERTE, y los ERTE es un programa en el que los estados europeos logran garantizar por lo menos 50% del salario, 75% del salario de los trabajadores, le dan rescate a la micro y pequeña empresa, que con eso estamos de acuerdo, y adicionalmente a eso defienden la seguridad social. Aquí no, aquí prácticamente el pueblo ha sido abandonado a su suerte, ya sea poniendo en riesgo su vida y poniendo en riesgo sus pocos derechos. Entonces, esta es responsabilidad de quienes están manejando esta crisis, y la está manejando el señor Cortizo, su gabinete, y a quienes han dado responsabilidades en materia de esta situación. Bueno, ¿no? Saúl Méndez, gracias, secretario general del SUNTRAC.